campañas de concientización. Decíamos que luego de que se produjeron varios simulacros, se da este temblor. Allí está, se reportó el derrumbe de un edificio, Álvaro Obregón. Lo teníamos allí y está el video allí rodando. Ahí está, se reportó el derrumbe de un edificio en Álvaro Obregón tras el terremoto en Ciudad de México. Está informado esto como información de última hora. Terremoto de magnitud 7.1 en México. Imágenes que hasta ahora transmiten los medios sobre los destrozos que ha ocasionado el terremoto a lo interno de varias infraestructuras verticales, también el momento en que las personas tienen que salir de emergencia justo cuando sienten este fuerte temblor, así lo demuestran las imágenes. Hay situación de alerta en Ciudad de México y sus adyacencias, y decíamos que próximamente el presidente del país, Enrique Peña Nieto, acudirá al lugar una vez suspendida una gira que tenía por el estado de Oaxaca, justo para corroborar in situ cuáles son los daños, cuál es la gravedad del asunto, aún cuando todavía se están evaluando exactamente o cuantificando cuáles son los daños. Suponemos que en la medida en que transcurra el tiempo iremos conociendo de primera mano cuáles son los daños materiales y sobre todo si hay pérdidas humanas. Allí dice, con un preliminar de 7.1 en la escala de Richter a las 11:14 de la mañana, hora local, tiempo de Sonora, exactamente, hora local en Sonora. Y allí está otro video que está circulando en redes de ese momento en que se sentía este temblor. Dice, ante alguna réplica, el gobierno de Ciudad de México está tomando precauciones, está pidiendo a la gente que tome las precauciones necesarias y se están publicando varios videos de cómo se vio la Ciudad de México luego de este sismo de 7.1 o luego no, justo en el momento en que se sentía este potente movimiento telúrico, el mismo día del simulacro, el mismo día en que estaban pautados varios simulacros a lo largo y ancho del país. Más imágenes que hasta ahora transmiten medios locales de lo que está ocurriendo en Ciudad de México a propósito de este sismo que se registró a las 11:15 de la mañana, tiempo local de Sonora, según leíamos en ese tuit que colocábamos hace solo segundos. Bueno, seguimos viendo información. Fuerte terremoto, imágenes en vivo de cómo está a esta hora Ciudad de México. Ha sacudido este terremoto hoy martes 19 de septiembre. La zona sur de México se deja sentir con mucha fuerza en la capital. Numerosas personas, como hemos visto en las imágenes que hemos transmitido, bien sea que llegan a través de medios locales o a través de las redes que también están informando minuto a minuto. Numerosas personas han tenido que salir hacia las calles por el miedo de que se presenten las tradicionales réplicas, que se generen nuevas escenas de pánico, de mucha angustia. Protección Civil declara que no hay informes inmediatos de daños y perjuicios, daños materiales, tampoco de vidas humanas o pérdidas de vidas humanas, para decirlo de forma correcta. Y decíamos que el Servicio Sismológico Nacional estima en 7.1 la magnitud de este seísmo, cuyo epicentro sitúa a 12 kilómetros de la localidad. Justamente la gente tuviera conciencia, tuviera educación de cómo actuar en caso de contingencias naturales de esta índole, de esta naturaleza. Decíamos también que en varias delegaciones de la Ciudad de México, Puebla, Querétaro, Morelos y otras entidades ya se sienten daños. El presidente Enrique Peña Nieto suspendía una gira por el estado de Oaxaca, o suspendió efectivamente para ir hasta la capital.
y las autoridades de la propia Ciudad de México están diciendo que están activos todos los protocolos de contingencia, y previo se registraba un sismo de 6.8 de magnitud en Chiautla de Tapia, en el estado de Puebla, en el centro del país. Todavía no se tienen los reportes de Protección Civil sobre los daños materiales y si hay pérdidas humanas o no, luego de este terremoto que se ha dejado sentir con mucha fuerza, que ha sacudido este martes la zona sur de México. Allí vamos viendo imágenes que nos van llegando a través de medios locales. También estamos transmitiendo las que se dejan mirar en la red Twitter. Suspendidas operaciones en el aeropuerto de Ciudad de México tras este movimiento telúrico de magnitud 7.1. Y recordemos que justo el 7 de septiembre se había producido simulacro, particularmente en Ciudad de México, pero también se hacía en otras localidades. Y servía esto como agenda conmemorativa o de rendición de homenaje a las víctimas que dejó el terremoto de 1985, que tuvo intensidad de 8.1, que comenzó a las 7 horas con 17 minutos, duró exactamente 2 minutos, se desconoce el número total de víctimas, hay estimaciones que dicen que van desde los 3.629, según la última cifra oficial que se daba en el 2011, hasta las 40.000 personas. Así que todavía no hay una cifra unificada, pero ahí está el rango en el cual se mueve el número de víctimas. La mayoría de los conteos o de las estimaciones rondan los 10.000 muertos, coinciden en ese número. En el estado de Morelos, donde el sismo tuvo su epicentro, como ya hemos dicho, ya se activaron comité de emergencias. El gobernador de la entidad, Graco Ramírez, informó que se evaluarán daños a infraestructura, escuelas, hospitales y situación de las personas que estaban in situ justo en el momento en que se sentía el movimiento telúrico. Seguimos revisando información que vemos a través de Twitter. Recibimos reportes de daños en edificios. Pedimos a la población seguir medidas de seguridad de Protección Civil estatal. Continuamos, revisión por sismo. Allí tenemos el tuit que publicaba el gobernador de Puebla, Tony Gali. Ahí está. Recibimos reportes de daños en edificios, pedimos a la población seguir medidas de seguridad de Protección Civil estatal, continuamos revisión por sismo. Así que habrá que esperar pacientemente los reportes que tengan a bien publicar en su momento oportuno las autoridades correspondientes, entre ellas Protección Civil, que todavía no emite un reporte oficial que contenga. Así se va produciendo información o se va publicando información en las redes sociales. Los medios locales también están transmitiendo al momento imágenes en vivo de Ciudad de México, de cómo se está viviendo a esta hora. Se presentan o ya comienza a conocerse que hay fallas en el sistema de transporte, particularmente en el metro. Vamos a buscar las imágenes. Apenas las tengamos a mano, vamos publicando. Terremoto de magnitud 7.1 que sacude este martes 19 de septiembre el centro de este país del norte de América. Hay información que llega desde el Servicio Geológico de Estados Unidos,
Este dice que el seísmo se produjo a una profundidad de 51 kilómetros y hay también datos que llegan desde el propio Servicio Sismológico Nacional que dice que el movimiento telúrico es efectivamente de magnitud 7.1. Hubo ya una actualización del primer reporte que fijaba la magnitud de esto que estamos viendo en pantalla, explosiones, por ejemplo. Entonces, la gente suele ir a las calles y era una jornada esta en la que se estaban haciendo simulacros en Ciudad de México y en otras localidades justo para conmemorar 32 años de aquel sismo tan potente, tan poderoso que se registró también en Ciudad de México.